Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a la sesión clínico-patológica del día de hoy, 4 de marzo de 2026, la cual va a estar a cargo del doctor Sean Alex Trauernick Mendieta, quien es médico adscrito al Departamento de Gastroenterología y a quien le cedo la palabra para que presente a sus invitados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero presentar en primera instancia a todos los que van a integrar el día de hoy el caso, los panelistas. Como discusora tendremos a la doctora María Fernanda López Chacón, quien es R5 de Gastroenterología. En Imagenología tendremos a la doctora Lídice Valdivieso Contreras, médica adscrita a Imagenología. Como patólogo tendremos al doctor Carlos Alberto Serrano Bello, médico adscrito a Patología Clínica. En los panelistas tendremos al doctor Maximiliano Hernández Ramírez, R8 de Cirugía Neonatal, a la doctora Liliana Orona Ibner, que ya no debe tardar en integrarse, quien es jefa de Servicio de Gastroenterología, a la licenciada Isela Núñez Barrera, que es jefa de Servicio de Nutrición, al doctor Rodolfo Jiménez Juárez, jefe del Departamento de Infectología, y la doctora María Gabriela Mendoza Martínez, médica adscrita a Cuidados Paliativos y Calidad de Vida. Entonces, vamos a empezar hoy con un caso complejo de los que vemos frecuentemente en este hospital. Normalmente ya nos llegan así los pacientes y son pacientes que generalmente son muy crónicos y que pueden estar con nosotros desde 6 meses hasta 2 años hospitalizados por la complejidad que tiene. Entonces, vamos a iniciar. Si le pido a la doctora María Fernanda, por favor, si puede empezar a discutir la primera parte del caso. Buenos días a todos los presentes. Agradezco a las autoridades la oportunidad de discutir la sesión del día de hoy. El caso corresponde a un lactante masculino conocido desde los 2 meses de edad en nuestra institución por diagnóstico de síndrome de intestino corto secundario a 3 intestinal tipo 3B, insuficiencia intestinal severa y desnutrición grave. La 3 intestinal tipo 3B se caracteriza por una interrupción extensa del intestino delgado asociada a un defecto vascular mesentérico. En este paciente se realizó una resección intestinal extensa con un remanente aproximado de 10 centímetros de yeyuno desde el ángulo de Treitz, con colon completo y ausencia de válvula ileocecal, condicionando un intestino residual ultracorto. Este escenario anatómico corresponde a una de las formas más graves de síndrome de intestino corto, con alto riesgo de falla de Medro, dependencia prolongada de nutrición parenteral y desarrollo de sus complicaciones asociadas. Desde el punto de vista fisiológico, la pérdida del hilo distal y de la válvula ileocecal condiciona una disminución crítica de la absorción de agua, sodio y ácidos biliares,
aceleración del tránsito intestinal, menor tiempo del contacto mucosa-nutrientes, mayor riesgo de sobrecrecimiento y translocación bacteriana, así como una muy baja probabilidad de alcanzar autonomía enteral en el corto y mediano plazo. La adaptación intestinal, entendida como la respuesta anatómica y funcional progresiva del intestino remanente para mejorar la absorción de líquidos, electrolitos y nutrientes, suele ser más eficiente cuando existe ilión residual. Sin embargo, en este caso, el remanente exclusivamente yeyunal limita de forma importante dicho potencial adaptativo. En el síndrome de intestino corto, el colon debe considerarse un órgano metabólicamente activo, capaz de rescatar energía mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo que se asocia con una mayor absorción calórica, menor pérdida hídrica, mejor balance hidroelectrolítico y mayor probabilidad de disminuir la dependencia de nutrición parenteral. No obstante, en este paciente, aunque la conservación del colon constituye un factor anatómico potencialmente favorable, su beneficio se ve parcialmente contrarrestado por la ausencia de válvula ileocecal, que favorece la colonización bacteriana del intestino delgado y limita la adaptación funcional. Por lo anterior, el remanente yeyunal ultracorto, la ausencia de válvula ileocecal y la dificultad para lograr una estimulación enteral efectiva condicionan un escenario de insuficiencia intestinal grave con bajo potencial de autonomía enteral, que explica su dependencia prolongada de nutrición parenteral total. Desde los primeros días de vida, el paciente requirió nutrición parenteral de forma sostenida. Inicialmente fue intrahospitalaria y posteriormente domiciliaria, alcanzando aportes de hasta el 123% del gasto energético basal para la edad. A pesar de contar con un soporte nutricional aparentemente adecuado en términos calóricos, su evolución nutricional fue irregular y fluctuante. En una primera etapa de su evolución, se documentó una respuesta nutricional favorable, con una ganancia ponderal adecuada e incluso esquemas de infusión de nutrición parenteral limitados a 3 días por semana. No obstante, la respuesta al soporte nutricional se volvió menos eficiente, de tal forma que, aun con el incremento progresivo en los días de infusión de nutrición parenteral, presentó periodos repetidos de ganancia ponderal por debajo de lo esperado para la edad, evidenciando un deterioro en la capacidad de sostener el crecimiento a pesar de un mayor soporte. Esta respuesta subóptima al soporte nutricional se relaciona con la presencia de diversos factores clínicos adversos propios de la evolución de la insuficiencia intestinal grave, que condicionaron limitaciones en la administración efectiva de los aportes de macro y micronutrientes y un aumento del estado catabólico, con impacto directo en la ganancia ponderal. Este patrón de evolución es característico de la insuficiencia intestinal severa, en la cual el equilibrio entre el aporte nutricional, la capacidad real de absorción intestinal y las pérdidas gastrointestinales es particularmente frágil. En este paciente en particular, la nutrición parenteral total prolongada fue una intervención indispensable para su supervivencia desde el periodo neonatal, dada la presencia del intestino ultracorto y la imposibilidad de alcanzar una autonomía enteral. Sin embargo, a lo largo de su evolución se asociaron de manera clara varias de las complicaciones clásicamente descritas de la dependencia parenteral crónica. En conjunto, la exposición prolongada a nutrición parenteral, la limitada estimulación enteral y la presencia de infecciones recurrentes generaron un entorno fisiopatológico adverso que favoreció el deterioro metabólico y orgánico, influyendo de forma determinante en la evolución desfavorable del paciente y en su desenlace. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta a la doctora hasta ahorita? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, como ven, es un paciente que desde que llegó aquí, llegó a los 2 meses de edad, un caso complejo, 10 centímetros de intestino delgado, sin válvula, entonces ya sabíamos desde una primera instancia que este paciente iba a requerir de nutrición parenteral durante mucho tiempo o posiblemente de por vida. Entonces vamos a empezar a hacer algunas preguntas aquí a los panelistas y vamos a adentrarnos un poquito más en el caso y en la patología. Quisiera preguntarle al doctor Hernández, cirujano, en nuestra institución, ¿cuál es la causa más frecuente de intestino corto que vemos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hay que recalcar algo muy importante. En la literatura internacional y en la literatura nacional está reportado que la causa más frecuente como tal de intestino corto es la gastrosquisis.
Sin embargo, nosotros somos un hospital y un centro de referencia donde la principal causa hasta el momento se ha documentado que es la atresia intestinal, hasta en un 30% aproximadamente, y la gastrosquisis como en un 13%, y en un tercer lugar tenemos al volvulo intestinal. Sin embargo, la diferencia que existe entre la casuística que hay a nivel nacional y a nivel internacional comparada con la del Hospital Infantil de México es que nosotros, los pacientes con gastrosquisis, tenemos muy bajo índice de pacientes con intestino corto, y esto depende muchísimo del manejo inicial que se le da al paciente cuando llegue, hablando específicamente de intestino corto. Perfecto. Aquí en el hospital, ¿cuántas gastrosquisis han operado ustedes? Tenemos un total aproximadamente de 80 gastrosquisis promedio, no sabría decirle exactamente el número, pero por ahí redonda, y de este número de pacientes que tenemos localizados, más o menos como unos 3, 4 pacientes han sufrido de intestino corto secundario a la complicación, y son pacientes que hemos manejado nosotros, o sea, no son pacientes que hayan sido manejados en otras instituciones, porque ahí cambia el contexto y el panorama del paciente y el pronóstico, porque ya fueron manipulados previamente, pero aquí en el hospital, afortunadamente, con el programa que tenemos de gastrosquisis que se ha implementado, hemos mejorado esta condición. O sea, realmente es muy bajo, ¿no? A comparación sí, de es lo muy que nos bajo llega comparado con de otras instituciones. otros hospitales. Muchas gracias. Siguiente, me gustaría preguntarle a Isela Núñez. ¿Qué estrategia se puede utilizar para evitar el riesgo de daño hepático tóxico por nutrición parenteral? Sí, primeramente me gustaría comentar que un paciente que tiene insuficiencia intestinal puede depender de nutrición parenteral hasta 2.470 días en promedio. Entonces, imagínense cuánto tiempo este paciente está sometido a nutrición parenteral. De estos pacientes que llegan a tener suficiencia intestinal, que no es el caso de nuestro niño, al final dependen de nutrición parenteral hasta 4.5 años de nutrición parenteral prolongada para que el 70% de ellos se rehabilite. El otro 30% puede requerir más, y durante toda esta vida en otras instituciones pueden necesitar hasta 9 o 10 catéteres. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que considerar? Como primera instancia, el flujo de glucosa. El flujo de glucosa debe de oscilar de 9 a 10 miligramos kilo minuto. Las guías nos sugieren dar mayor cantidad de miligramos kilo minuto de glucosa para cubrir requerimientos y para que este paciente se recupere nutricionalmente. Pero una vez recuperado este paciente, tenemos que bajar ese flujo a 9-10 miligramos kilo minuto de glucosa para limitar esa colestasis relacionada a nutrición parenteral. Otro punto importante es el tipo de lípidos. Hay 4 generaciones de lípidos, y la más viejita, por así decirlo, o la primera generación, son los lípidos de soya. Desafortunadamente, en el país y en nuestras instituciones, que no es el caso del hospital, seguimos teniendo ese tipo de lípidos. Cuando tenemos lípidos a base de soya, la sugerencia es dar 1 gramo por kilogramo por día para no favorecer esa colestasis. El 50% de los pacientes que buscan rehabilitarse intestinalmente pueden fallecer solamente por utilizar este tipo de lípidos. En cuanto un lípido tiene combinación con otros tipos de grasas, el origen, esta colestasis disminuye de manera importante, e incluso hay algunos lípidos que son 4 tipos de lípidos que se favorece la colestasis o el riesgo a colestasis en pacientes neonatales de muy bajo peso al nacimiento, y utilizar ese tipo de lípidos nos favorece. Hay algunas otras revisiones en la literatura que nos dicen podemos modificar, hacer ciclado de nutrición parenteral. Esto es, les decía, 2.500 días constante de NPT, pues el metabolismo está constante. Y entonces lo que se sugiere es hacer ciclado de nutrición parenteral, y que este ciclado permita que en algún momento haya un reposo metabólico, y entonces esto también disminuye el riesgo a colestasis. La estimulación enteral es importante, y no solo la estimulación enteral, sino también la estimulación oral para evitar que estos niños tengan aversión alimentaria. Hay otra evidencia mucho más débil, que puede ser el tipo de aminoácidos que se modifican y que esto lleve a que haya menos colestasis, y es lo que se sugiere en la literatura actualmente. Perfecto. Aprovechando que tienes el Sí. micrófono, ¿qué nos puedes decir de la clínica de rehabilitación intestinal que tenemos aquí en el hospital, y que es un poco diferente, ¿no? Okay. Normalmente
tenemos ciertos días que vienen los pacientes, se llevan su nutrición parenteral, puede ser de 24 a 72 horas, y es un plan que se ha estado realizando ya desde hace varios años y que nos ha dado buen resultado con este tipo de pacientes para disminuir pues, las hospitalizaciones y sobre todo el tiempo tan prolongado que están aquí en el hospital. Sí, hablando del aspecto nutricional, tenemos actualmente 38 pacientes que ha visto la clínica. De estos 38 pacientes, actualmente tenemos 4 niños activos con nutrición parenteral que se llevan a casa. Vienen por nutrición parenteral cada semana y lo que nosotros hemos instalado en esta clínica es también valorar las kilocalorías por kilogramo por semana que se dependen de nutrición parenteral. Puede ser que haya niños que requieran 50 kilocalorías, algunos otros 20, y de eso les va hablando a todos nosotros de qué tanto están dependiendo o no de nutrición parenteral. La mezcla que se llevan a casa puede tener una vida de 24 horas o incluso hasta de 48, 72 horas, y esa bolsa se la llevan los papás con los debidos cuidados para que se almacene en casa y se coloque. Entonces obviamente somos un grupo muy grande los que trabajamos en ello para poder a estos pacientes orientarlos no solamente en los aspectos médicos y nutricionales, sino también en cómo se van a ir manejando estas bolsas y esta técnica para la colocación de nutrición parenteral. El éxito que hemos tenido pues radica en que el 40% de nuestros niños no dependen de nutrición parenteral y que los que dependen en realidad puede hacer que hasta el 80% de sus requerimientos energéticos se cubran con comida y no con nutrición parenteral. Muy bien. Pues como vemos es muy importante que también esa estimulación hacia el intestino, ¿no? Así es. Para que esto poco a poco pueda ir progresando y eventualmente por lo menos poder disminuir la nutrición parenteral y evitar un daño hepático progresivo. La siguiente pregunta me gustaría hacerla a la doctora Burona. Según nuestra experiencia, ¿qué podemos decir sobre el tiempo que puede tardar un paciente en presentar adaptación intestinal? Bueno, perdón. Yo sé que no está fácil. Es muy variable y va a depender de muchos factores. La verdad es que es un verdadero reto y es un arte, porque cada niño representa una situación muy diferente. Pero básicamente puede tardar, dependiendo de la longitud del intestino y de las intercurrencias que sucedan, entre 6 meses a más de 1 año. Incluso hemos tenido casos con 2 años. Entonces, realmente uno tiene que, desde el principio, pensar que va a requerir un tratamiento a muy largo plazo. Perfecto. Bueno, ahora otra vez quisiera pedirle a la doctora María Fernanda López la segunda parte de la discusión, donde veremos la evolución y, bueno, ya parte del daño progresivo del hígado que tuvo este paciente. Uno de los ejes centrales en la evolución de este paciente es el desarrollo temprano y progresivo de hepatopatía asociada a insuficiencia intestinal, complicación que constituye actualmente una de las principales causas de morbi-mortalidad en niños con síndrome de intestino corto dependientes de nutrición parenteral. En este caso, desde etapas iniciales de la hospitalización se documentó un patrón colestásico con elevación de bilirrubina directa, GGT y transaminasas, que motivó el inicio del tratamiento con ácido ursodeoxicólico. Posteriormente, la gammagrafía hepatobiliar mostró escaso tránsito del radiofármaco al intestino y datos indirectos de daño hepatocelular, lo que sugiere que el proceso no se limitaba a una colestasis funcional transitoria, sino que existía más bien ya un compromiso hepatocelular incipiente. De manera adicional, durante la evolución se documentaron múltiples episodios de bacteremia asociada a catéter venoso central, inicialmente por Staphylococcus epidermidis, seguido de Staphylococcus aureus meticilino sensible, por lo que la frecuencia de infecciones asociadas a catéter venoso central desempeñó un papel determinante en la progresión de la hepatopatía. La sepsis recurrente genera una intensa respuesta inflamatoria sistémica con liberación de citocinas proinflamatorias que alteran la función de los transportadores canaliculares, incrementan la resistencia intrahepática al flujo biliar y favorecen la lesión hepatocelular. En este contexto, la sepsis no solo actúa como evento aislado, sino como un verdadero acelerador de daño hepático crónico.
Posteriormente, el paciente presentó un episodio documentado de gastroenteritis por norovirus, asociado a deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico caracterizado por hipocalcemia e hipofosfatemia, ameritando hospitalización para su manejo. En un paciente con intestino ultracorto y sin válvula ileocecal, la diarrea adquiere un impacto clínico ya que las pérdidas de líquidos y electrolitos no pueden ser compensadas mediante absorción intestinal. El ciclado de la nutrición parenteral sin aporte hídrico continuo agrava también el riesgo de deshidratación, ya que se favorece la hipoperfusión tisular y la disfunción orgánica, así como incrementa el riesgo de translocación bacteriana. Por lo tanto, este episodio constituye un evento de estrés metabólico importante en un paciente ya vulnerable. La progresión de la hepatopatía en este paciente se manifestó de forma clara en los estudios realizados semanas previas al evento final, con datos de deterioro hepático y nutricional avanzados, hiperbilirrubinemia con predominio directo, hipoalbuminemia, prolongación de tiempos de coagulación, hipofosfatemia y anemia. Estos hallazgos son consistentes con una hepatopatía crónica progresiva asociada a insuficiencia intestinal con compromiso de la función de síntesis hepática, lo que condiciona una muy baja capacidad de respuesta ante un evento infeccioso mayor. Muy bien, muchas gracias. Si quieres, puedes sentarte para que no estés ahí parada todo el tiempo. Sí. Exactamente. Bueno, a continuación, quisiera pedirle a la doctora Valdivieso si podría pasar a explicarnos las imágenes que tenemos de este paciente. No son muchas, pero las que tenemos, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a los organizadores. Vamos a hablar de las imágenes que se tomaron en el Departamento de Imagenología. La que sigue, por favor. Bueno, el día 20 de agosto del 2024 le tomaron una radiografía póstero-anterior de tórax en donde se identifica una imagen tubular localizado en topografía del cuello. Además, podemos observar la tráquea, se observa lateralizada a la derecha con adecuada areación, parénquima pulmonar sin alteraciones, el corazón con un índice de cardiotorácico de 0.53 y los ángulos cardiofrénicos y costo diafragmático se observan libres. La que sigue, por favor. En el ultrasonido transfontanelar del día 20 de agosto del 2024 podemos identificar el parénquima cerebral sin evidencia de lesiones focales ni difusas, plexos coroides simétricos, el sistema ventricular supra e infratentorial sin alteraciones, las estructuras de la fosa posterior sin evidencia de alteraciones y posterior a la aplicación Doppler color se observa adecuada vascularidad. La que sigue, por favor. En el ultrasonido Doppler del 20 de agosto del 2024 podemos identificar la vena subclavia derecha e izquierda con adecuada permeabilidad. La vena yugular se observa permeable, sin embargo no se identificó en este estudio la vena yugular derecha, identificando únicamente colaterales. La vena femoral común derecha e izquierda muestran adecuada permeabilidad. En el ultrasonido Doppler del 21 de agosto del 2024, identificamos aumento en la ecogenicidad del lóbulo hepático asociado a aumento en su tamaño. La vesícula, la que sigue, por favor. Gracias. La vesícula biliar se observa de contenido heterogéneo por la presencia de imágenes ecogénicas en su interior en relación a sedimento biliar. Posterior a la aplicación Doppler, identificamos que la arteria hepática se observa con aumento en el índice de resistencia, con una velocidad de 57.4 centímetros por segundo. Las venas suprahepáticas derecha, media e izquierda se observan sin alteraciones. El vaso en este estudio se observa normal, con una velocidad de 43.1 centímetros por segundo. Los riñones se observan con adecuada ecogenicidad, conservando su patrón de acuerdo a la edad. El 27 de agosto del 2024 se le toma una radiografía
anteroposterior de tórax, en donde se identifica en el compartimento medial del brazo izquierdo una imagen tubular con abordaje subclavio y extremo distal en tercio proximal de la subclavia. En el mismo día le toman una radiografía de tórax y abdomen en donde se identifica una imagen tubular localizada en topografía de la vena yugular izquierda con extremo distal en vena cava superior. Llama la atención que en lo valorable del abdomen se observa el hígado aumentado en tamaño y dilatación de asas intestinales. En el gamagrama del 4 de septiembre del 2024 se identifica un paso muy lento del radiofármaco en donde se reporta daño hepatocelular inespecífico. Y en la radiografía anteroposterior del 4 de enero del 2025 podemos identificar una imagen tubular localizada en el brazo izquierdo con abordaje subclavio y extremo distal en la vena cava superior. Y en la radiografía del 22 de enero del 2025 podemos identificar una imagen tubular en relación a catéter con abordaje subclavio izquierdo y extremo distal en vena cava superior. Llama la atención que en ambas regiones apicales de esta última radiografía se identifica una imagen radiopaca con aumento, con presencia de broncograma. Pues son todas las imágenes con las que cuenta el Departamento de Radiología. Agradezco su invitación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, como pueden ver aquí en el gamagrama de excreción hepática ya se veía un daño del hígado ya a estas alturas. Entonces, la siguiente pregunta quisiera hacérsela al doctor Jiménez. ¿En algún momento se debe considerar recambio electivo, se debería de considerar un recambio electivo del catéter venoso central? ¿O cómo podemos evitar contaminación del catéter en casa, en estos casos que a nuestros pacientes nos mandamos a casa? Ok, bueno, primero aquí la prevención es básica para los programas de tratamientos endovenosos en casa. Se puede hacer con parenteral y en Estados Unidos algo relativamente rutinario ya son los programas de antibióticos en casa para infecciones que requieren antibióticos durante largo tiempo, como pueden ser osteomielitis, endocarditis e incluso para ciertos casos selectos, ¿no? En este sentido. Entonces, lo primero pasa por la elección del catéter que se tiene que utilizar. Los PICS y los que tienen tambor son los que menos tasa de infección van a tener en un momento determinado. Los que más tasa de infecciones relacionadas a catéter van a tener son los que tradicionalmente utilizamos en la etapa aguda, los catéteres venosos centrales, que se utilizan en terapia intensiva, en urgencias, etcétera. Esa es algo que, bien cuidado, sí puede servir. Hay pacientes que los llegan a utilizar durante meses, incluso un año, por ejemplo, en nutrición antes, hace 20 años se podrían llegarlos a utilizar bastantes meses, pero no es lo idóneo. Esos serían los otros. Y los otros son los catéteres tunelizados, que en este sentido también son de larga permanencia y tanto los tunelizados como los puertos deberían de estar durando años, no meses, estrictamente hablando. Eso es la primera parte. Segunda situación, ustedes saben perfectamente la importancia de la prevención de infecciones asociadas a catéter venoso central. Siempre ha sido un problema. El hospital ha tenido el privilegio de que con ustedes y con el equipo de epidemiología ha llegado meses en donde no hemos tenido ni una sola bacteremia relacionada a catéter venoso central. Esa situación hay que transmitírsela al familiar. En relación a los programas, por ejemplo, muy exitosos en gastroenterología, por cierto, lo que es la técnica de no tocar, ¿no? Eso ha reducido mucho las infecciones relacionadas a catéter y se tiene que capacitar al cuidador. También en otros tipos de escenarios podrían llegar a utilizar incluso cuidadores específicos en casa, que en México no es factible, entonces habrá que capacitar al cuidador, ¿no? En otros lugares hay enfermeras que van a los hogares. Aquí hay algunas enfermeras que incluso sí van a los hogares, hay algunos programas que van a hogares, pero no es la mayoría todavía. Entonces hay que capacitar al cuidador. Segundo,
lo de siempre, la parte de prevención en relación a higiene de manos, el hecho de utilizar clorhexidina o alcohol al 70% para las curaciones de los catéteres, recordarles fehacientemente que no se debe de utilizar nada con yodo povidona, porque al ser un objeto inanimado no tiene ningún efecto, que es lo que se hacía tradicionalmente, no tiene ningún efecto en la prevención, solamente si hay tejido celular. Si no hay tejido celular, no tiene ningún efecto preventivo el yodo povidona. Entonces, esto es otra cosa que ha sido cambiado. Y contestando muy específicamente, no habría que hacer recambios rutinarios, a menos que el insumo no estuviera presente. ¿A qué me refiero a esto? Que solamente se tuvieran catéteres venosos centrales, entonces tal vez como una alternativa sería esto. ¿Qué pasa si tienen un paciente en un lugar donde no tienen los insumos apropiados para un programa ambulatorio de este tipo? Pues lo que hace todo el mundo, lo refieren a lugares donde sí hay insumos, ¿no? El hospital ha tenido la ventaja de contar con estos insumos y por eso el programa exitoso de la terapia de la nutrición parenteral en casa, que también aprovecho para recordarles, tanto para estos pacientes como para cualquiera que llegue, ya sea por neumonía o por cualquier causa, el sitio más seguro para el paciente es su casa. No debemos de facilitar que los pacientes se vayan a casa, y este tipo de programas que antes se quedaban a vivir con nosotros y los veíamos crecer durante nuestra residencia a los pacientes de gastroenterología, ahora ya pueden estar en casa. Eso facilita la dinámica de mover los pacientes dentro del hospital, reduce costos y a mí me parece, salvo mejor opinión de quienes los manejan, que incluso incrementa supervivencia. Estás en lo correcto. Bueno, solo para comentar, nuestra clínica de rehabilitación intestinal está hecho multidisciplinario. Ahí entra la clínica de catéteres, está todo el personal de gastroenterología, enfermería, trabajo social, y más o menos se tarda en entrenar a los papás para que se lo puedan llevar a casa entre 4 y 6 semanas, ¿sí? Entonces empieza el entrenamiento, lo empiezan a hacer aquí en el hospital, y ya que vemos que tiene todas las condiciones favorables, se pueden mandar a casa. Hay muchos que no cumplen con todos los requisitos, pero por lo menos podría decir que más de la mitad lo hemos logrado y creo que hasta ahorita nos ha ido bien. Quisiera preguntarle a la doctora Mendoza, ¿en qué momento debemos hablarle a paliativos en este tipo de pacientes? Estos pacientes que ya sabemos desde un inicio van a ser crónicos, van a estar con nosotros mucho tiempo. ¿En qué momento? Porque normalmente lo que hacemos es corremos, les hablamos cuando el paciente ya está muy grave y este tipo de cuestiones, pero ¿qué sería lo ideal? Pues el Diario Oficial de la Federación nos recomienda que estos niños con enfermedades limitantes pueden ser valorados en cualquier etapa de la enfermedad, pero idealmente se benefician más desde la etapa inicial o desde que se tiene un diagnóstico de una enfermedad limitante para la vida, compleja, y que se espera la muerte prematura, es decir, antes de los 30 años. Entonces, en este caso, pues sí, era un paciente que desde que se diagnosticó, bueno, a mi parecer, intestino corto o ultracorto, pudo haber sido valorado por cuidados paliativos para iniciar el abordaje desde todas las dimensiones, no solo del niño, sino también de la familia. Algo que quisiera comentar en cuanto a calidad de vida en este caso particular fue que cuando la mamá regresó después de que el paciente falleció, nos entregó la bomba de nutrición, ella me comentó que había agradecido porque pudo ir a casa, porque lo que él más disfrutaba era ver los árboles y que el hecho de poder ir a casa lo permitió. Entonces, creo que si vivió poco, la calidad que tuvo en casa valió la pena, solo por esa narrativa de la madre después de la muerte. Exactamente. Y otra pregunta, ¿ustedes con quién trabajan de forma en conjunto cuando valoran todo ese tipo de cuestiones? Me queda claro que es el servicio tratante, pero ¿quiénes más conforman toda esta dentro cuestión? De nuestro servicio de cuidados paliativos. Servicio de cuidados paliativos, hablar con los papás y todo este tipo de cuestiones. Pues trabajamos con tanatólogas, psicólogas, nuestro psicólogo que es de base, tenemos voluntariado también que viene a apoyarnos en la parte emocional con las mamás. Tenemos también apoyo de enfermería, una enfermera especializada dentro del servicio,
y médicos en formación, que son desde médicos pasantes, residentes y residentes de alta O sea, especialidad. Es multidisciplinario, mucha gente, ¿no? Está integrada. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, nuevamente, licenciada Núñez. ¿Qué micronutrientes son importantes incluir en la nutrición parenteral y qué tipo de emulsiones lipídicas son las ideales en este tipo de pacientes para evitar un daño hepático progresivo o por lo menos que no sea tan rápido? Sí, nosotros en el hospital tenemos multivitamínicos y tenemos elementos traza. Estos son, hay estándares como internacionales en cuanto a preparación, contamos con vitaminas, elementos traza. Cuando el paciente está hospitalizado o cuando está en una condición que sabemos que va a ser de deficiencia de nutrimentos o que tiene esta insuficiencia intestinal o que no tiene alimentos por vía enteral, sí o sí, vitamina D. Los valores séricos de vitamina D que estos niños manejan son muy bajos, entonces se suplementa con vitamina D. Desafortunadamente en el país no hay vitamina D intravenosa aislada, entonces se da en ocasiones por vía oral. Vitamina D, vitamina K, ácido fólico, vitamina B12. También se da hierro y se da zinc. En el hospital utilizamos un elemento traza o una unión de elementos traza que tiene hierro. Esa es una ventaja, sin embargo, no cubre parámetros terapéuticos y es por eso que se deben de dar de manera separada. Cuando este paciente tiene al menos 20 días, que ya sabemos que depende de nutrición parenteral, entonces tendríamos que agregar carnitina, y en casos de pacientes que tienen nutrición parenteral prolongada, pues puede ser selenio, cromo. Sin embargo, en ocasiones donde se contiene la mezcla de nutrición parenteral o los módulos que la componen, pueden soltar algunos elementos traza, pueden soltar aluminio, y entonces ahí hay que tener cuidado. Lo que nosotros hacemos con nuestros niños que se van a casa, no todos los días se van con vitaminas ni con elementos traza, porque la vida media de estos nutrimentos es de 12 horas. Cuando una mezcla está colgada 48 horas, no se van a aprovechar, vamos a gastar en ese recurso, y por otro lado, la presencia de estas sustancias en la bolsa peroxidan el resto de los nutrimentos. Algo que también se aconseja en relación a los micronutrimentos es colocar una bolsa, ya sea de color ámbar, negra, verde o naranja, para que se proteja la peroxidación de todos estos nutrimentos, que es lo que también los papás que se van a casa con NPT lo hacen. ¿Qué lípidos debemos de utilizar? Básicamente los de tercera, cuarta generación, aquellos que están compuestos con aceite de oliva, más un pequeño porcentaje de soya, un 20%, o incluso algunos que contienen pescado, soya, cadena media y oliva. Eso se les ha dado muchos beneficios para prevenir colestasis, pero les comentaba que solamente está bien identificado y sustentado en pacientes neonatos, e incluso hay algunos documentos que nos reportan que si usamos el de oliva versus el de los 4 lípidos, en 6 meses el paciente no va a desarrollar colestasis. Claro, si cuidamos el resto de los nutrimentos, básicamente la carga de glucosa y algunos otros más, y esos son los que se aconsejan, pero desafortunadamente pues no en todos los hospitales los hay. Aquí en el hospital en el hospital los tenemos. Tenemos SMOFlipid, es el que utilizamos. En el caso de los 4 lípidos en una sola presentación, lo utilizamos para nuestro paciente porque ya tenía esta bilirrubina elevada. En el caso de los niños que aún no tienen esa bilirrubina por arriba de 1, no los utilizamos porque también tienen beneficio con el otro tipo de lípidos. Pero una vez que identificamos que se va movilizando esa bilirrubina directa o las enzimas hepáticas, se modifica a SMOFlipid. Muy bien, tiene menor cantidad de soya. Tiene menor cantidad de soya, tiene un 25% de soya, a diferencia de esas presentaciones que son de primera generación, que es 100% soya, y que les digo, la mortalidad es muy elevada si empleamos estos lípidos. Y tienen menos fitoesteroles. Y tienen menos fitoesteroles que se relacionan con el daño hepático. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a la doctora Borona. ¿Cómo vigilar daño hepático por nutrición parenteral y cuál es el protocolo ideal de vigilancia en un paciente con NPT crónica como el paciente del que estamos hablando hoy? Bueno, mientras el paciente está hospitalizado,
habitualmente y en lo que vamos incrementando los aportes que tienen que ser graduales para favorecer la adaptación justamente metabólica del paciente, tenemos que tomar controles una vez por semana. Estos controles implican tomar niveles controles de hemoglobinas, o sea, una biometría hemática completa, ver que no haya datos que sugieran un proceso infeccioso, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico. Tenemos que tomar un perfil hepático completo que incluye GGT, tiempos de coagulación también, porque hay que recordar que la nutrición parenteral no aporta grandes cantidades de vitamina K, por lo tanto estos pacientes pueden tener deficiencia de vitamina K y tener tiempo de protrombina un poco prolongado por esta deficiencia. Y también es conveniente tomar electrolitos séricos que tienen que incluir sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo, magnesio, niveles de vitamina D, es muy importante, y también tenemos que tomar examen de orina y gasometrías. La gasometría, debido a que los pacientes que tienen síndrome de intestino corto suelen tener pérdidas importantes y a veces hacen acidosis metabólicas que pasan inadvertidas y que pueden ser las responsables de que el paciente no tenga un adecuado incremento ponderal a pesar de haber tenido un aporte adecuado de nutrición parenteral o mixta, que sería lo ideal, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, estos estudios tienen que ser semanales y no se debe obviar ninguno de los que acabo de mencionar para que se pueda reponer lo que sea necesario a tiempo antes de que se presente alguna manifestación. Y cuando ya están ambulatoriamente, lo que es conveniente es que cuando vengan a la institución para el cambio, para recoger las bolsas de nutrición parenteral, se le tome un control en ese momento y se corrija antes de que se vuelva a ir a la casa, porque ha pasado que de repente llegan y hacen deficiencias muy importantes de fósforo, graves, que a veces por milagro no generan efectos clínicos, pero que pueden llegar a condicionarle la muerte al paciente. Entonces, cada vez que el paciente acuda a la institución a buscar su bolsa de nutrición parenteral, por lo menos una vez por semana de las 2 que a veces vienen, es conveniente tomar un control, esperar los resultados, indicar las correcciones pertinentes y que después el paciente regrese a su casa. Y en ocasiones estos pacientes, cuando los vemos en la consulta y tienen algún desequilibrio, los internamos. Claro, si es necesario. Estabilizamos y van. Si es necesario y tiene un desequilibrio importante que le está condicionando manifestaciones clínicas, puede ser un hilio, puede ser una hipofosfatemia grave, es conveniente ingresarlos, estabilizarlos y que se regresen a la casa lo antes posible. Por 2 razones, por la parte psicoafectiva, que también contribuye mucho a la recuperación nutricional, y porque están expuestos a otro tipo de bacterias y virus, no son hospitalarios y por lo tanto su agresión, su agresividad es muchísimo menor. Entonces, lo antes posible deberían ser enviados de regreso a su domicilio. Y generalmente son pacientes que no podemos dejar de ver, ¿no? O sea, los vemos cada semana, cada 2 semanas, entonces es un control muy estricto con ellos. Sí, nada más una mínima. El hecho de que se vayan a la casa no quiere decir que están libres, ¿no? Y que puedan volar, no. O sea, tienen que estar, se van a ir a la casa siempre y cuando podamos establecer un control estricto, muy riguroso y muy de cerca del paciente, si no, no se pueden ir a la casa. Eso es básico. Perfecto. A continuación, quisiera otra vez al doctor Jiménez hacer una pregunta. ¿Qué nos puedes decir de la profilaxis antibiótica o LOX antibióticos para disminuir la incidencia de infecciones de catéter? Realmente no hay ninguna recomendación para utilizar profilaxis antibiótica. Lo que se sugiere es toda la parte prevencionista. Hay un medicamento que es derivado de la taurina, la taurolirina, si no mal recuerdo, no está presente en México. Ese medicamento sí se ha llegado a utilizar como profilaxis, funciona como un antibiótico de muy amplio espectro que tiene cobertura para bacterias gram negativas, gram positivas e incluso hongos. Podría ser una opción, no hay en México, pero es la única opción en la literatura como para utilizar los sellos de antibiótico en el
estricto sentido de prevención. El resto de los LOCs de antibióticos son para rescate de un catéter que queremos preservar y que en un paciente clínicamente estable. Aquí quisiera aprovechar un poquito para, aprovechando que están los residentes de nuevo ingreso, también las pequeñas diferencias que existen. O sea, cuando ven un cultivo positivo de catéter venoso central, pueden tener las siguientes opciones. Puede ser contaminación, si en un momento determinado, puede ser colonización, si el hemocultivo periférico está negativo, siempre hay que tomar un par de hemocultivos cuando se esté pensando en una infección relacionada a catéter, preferentemente pareados, tanto del central como por punción venosa. Tiene que considerarse el tiempo de positividad para saber si hay una infección relacionada a catéter o no. Tendría que ser positivo con menos de 2 horas, con menos de 2 horas el positivo, primero el central y después el periférico. Cuando primero es el periférico, podría ser una bacteriemia primaria también en ese sentido. Entonces, puede ser colonización, el tratamiento ahí o es retiro de catéter o son los sellos para rescatar el antibiótico, para rescatar, el catéter venoso central. Y si cumple el criterio de infección relacionada a catéter, ahí la diferencia es si damos tratamiento por sangre periférica para tratar la bacteremia, y después hay que pensar qué se va a hacer con el catéter. Cuando se quiere rescatar el catéter, sí o sí debe de estar cerrado, que esa es uno de los retos que hay en un momento determinado, que en este tipo de pacientes, si quisiéramos preservar el catéter, se tiene que cerrar, se tienen que poner los sellos de antibiótico y ya posteriormente ya estaríamos pensando en evaluar si funcionaron o no funcionaron los sellos de antibióticos con cultivos de control. La excepción tiene que ser sí o sí en infecciones relacionadas a catéter o colonizaciones por cándida, por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, es indicación absoluta del retiro del catéter central, independientemente de si es permanente o si es temporal en este sentido. Sale. Muchas gracias, doctor. Bueno, quería pedir otra vez a la doctora López, si puede pasar a ya hablarnos sobre los diagnósticos finales, conclusión y a la evolución final del paciente, por favor. Aunque el desenlace se explica en el contexto de una hepatopatía crónica asociada a insuficiencia intestinal, el evento agudo que precipitó la descompensación fue con alta probabilidad una infección respiratoria baja compatible con neumonía que evolucionó rápidamente a choque séptico. Desde su ingreso, el paciente presentaba un cuadro clínico sugestivo de foco pulmonar, rinorrea y tos de 24 horas de evolución, hipoxemia severa. A la exploración física se encontraron estertores crepitantes basales derechos y datos de insuficiencia respiratoria aguda, ameritando manejo avanzado de la vía aérea. Estos hallazgos apoyan que la neumonía constituyó el principal foco infeccioso inicial y el detonante de la respuesta inflamatoria sistémica. En este contexto, la neumonía actuó como un factor precipitante de una falla hepática aguda sobre crónica, favorecida por hipoxia tisular, hipoperfusión sistémica, liberación masiva de citocinas proinflamatorias y disfunción microcirculatoria hepática propias del choque séptico. Lo anterior se tradujo en un deterioro agudo de la función hepatocelular con compromiso de los procesos de detoxificación y síntesis en un hígado crónicamente afectado. Desde el punto de vista metabólico, el paciente presentó hiperamonemia severa, que refleja de forma directa la incapacidad hepática para metabolizar el nitrógeno en un escenario de hipercatabolismo inducido por sepsis. Este hallazgo se asocia a encefalopatía metabólica, deterioro neurológico y contribuye al colapso multiorgánico. De manera simultánea, se documentó una acidosis metabólica hiperlactatémica grave, secundaria hipoxia tisular y estado de choque. Esta acidosis refractaria desempeña un papel central en el deterioro hemodinámico al producir disminución de la contractibilidad miocárdica, resistencia a catecolaminas y disfunción mitocondrial generalizada, lo que favorece la progresión rápida hacia el colapso cardiovascular. Adicionalmente, el paciente presentó coagulopatía grave con sangrado activo en sitios de punción. En un contexto de falla hepática y sepsis, compatible con coagulación intravascular diseminada, lo que agravó aún más la inestabilidad hemodinámica y metabólica. En este escenario, también se documentó hipercalemia severa, acompañada de alteraciones electrocardiográficas.
Es importante señalar que la hipercalemia debe interpretarse como parte del colapso metabólico final, secundario a la acidosis profunda, la disfunción multiorgánica y la falla circulatoria, y no como la causa primaria del deterioro, aunque sí representa un factor de alto riesgo inmediato para arritmias letales. Ante la coexistencia de la hiperamonemia grave, hipercalemia refractaria, acidosis metabólica severa, lactato persistentemente elevado, la instauración de la terapia de reemplazo renal continua podría haber considerado un papel como medida de soporte, con el objetivo de favorecer la depuración de potasio, amonio y ácidos orgánicos, así como contribuir al control de la acidosis y de los niveles de lactato. Sin embargo, la magnitud del choque séptico, la falla hepática establecida y la inestabilidad hemodinámica extrema limitaban de manera importante su factibilidad y potencial impacto clínico. De acuerdo con las recomendaciones de la European Society y la North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, el pronóstico de los niños con insuficiencia intestinal está determinado por un conjunto de variables anatómicas y clínicas estrechamente interrelacionadas, entre las que destacan la longitud y el tipo de intestino remanente, la presencia o ausencia de válvula ileocecal, la frecuencia de episodios de sepsis relacionados con el acceso venoso central, y de manera particularmente relevante, la evolución de la función hepática durante el seguimiento. Estos factores no solo predicen la probabilidad de alcanzar autonomía enteral, sino también el riesgo de desarrollar complicaciones mayores y la supervivencia a mediano y largo plazo. En el presente caso, la combinación de un remanente intestinal extremadamente reducido, la ausencia de válvula ileocecal y la dependencia prolongada de nutrición parenteral configuraron desde etapas muy tempranas un perfil de muy alto riesgo con un potencial de rehabilitación intestinal marcadamente limitado. A ello se sumó una capacidad de adaptación funcional intestinal mínima que impidió una progresión sostenida hacia una mayor tolerancia enteral y condicionó una dependencia inevitable del soporte parenteral, favoreciendo paralelamente la aparición precoz de complicaciones infecciosas y hepatobiliares. En este caso, ilustra de forma clara que, en la insuficiencia intestinal pediátrica severa, la sobrevida no depende exclusivamente de lograr cubrir los requerimientos nutricionales mediante el soporte parenteral, sino fundamentalmente de la prevención y el control oportuno de las complicaciones asociadas al tratamiento, en particular las infecciones relacionadas con el catéter y de manera crítica de la preservación de la función hepática. En este paciente, la progresión temprana y sostenida de la hepatopatía asociada a insuficiencia intestinal se consolidó como el principal factor limitante de su evolución, condicionando un deterioro clínico progresivo y constituyéndose en un determinante central de desenlace fatal. En este contexto, la identificación temprana de datos de progresión de hepatopatía, tales como colestasis persistente, deterioro de la función de síntesis y episodios sépticos repetidos, debe considerarse un punto crítico para la referencia oportuna a programas especializados de rehabilitación intestinal y, en casos seleccionados, para la valoración temprana de estrategias avanzadas, como es el trasplante intestinal aislado o el trasplante combinado hepatointestinal. Finalmente, este caso resalta la necesidad de un abordaje multidisciplinario intensivo y temprano, que integre gastroenterología, nutrición, cirugía, infectología, cuidados paliativos y trabajo social, así como la implementación sistemática de estrategias agresivas de prevención de infecciones asociadas a catéter y de vigilancia estrecha de la función hepática, como pilares indispensables para intentar modificar el pronóstico de los niños con síndrome de intestino corto extremo. A continuación, enlisto mis diagnósticos finales. Atresia intestinal tipo 3B, corregida quirúrgicamente con resección intestinal masiva. Síndrome de intestino corto, con un remanente aproximado de 10 centímetros de yeyuno, sin válvula ileocecal y con colon con continuidad. Insuficiencia intestinal grave, con dependencia prolongada de nutrición parenteral total domiciliaria. Hepatopatía asociada a insuficiencia intestinal y nutrición parenteral. Falla hepática aguda sobre hepatopatía crónica, acidosis metabólica con hiperlactatemia refractaria, coagulación intravascular diseminada y, finalmente, como causa final del desenlace, choque aséptico de probable origen respiratorio. Para concluir, me gustaría recordar que en pediatría, cuidar a un niño va más allá del diagnóstico y del tratamiento de una enfermedad. Es acompañar su desarrollo, a su familia y su futuro. Por ello, el abordaje integral y multidisciplinario no es una opción, sino una responsabilidad.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por tus diagnósticos tan precisos. Muy bien. Quisiera, en el tiempo que nos queda, quisiera pedir al doctor Serrano si podría pasar a enseñarnos las piezas de la necropsia, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Voy a mostrar rápidamente los hallazgos más representativos del estudio. A la apertura de la cavidad del tórax, lo que observamos fue este parénquima pulmonar muy dañado. Tenía múltiples áreas de congestión, prácticamente en el 80-90% del parénquima. Estas áreas de consolidación que alternaban con áreas de parénquima pulmonar mejor preservadas. Creo que la sesión está revuelta, no es la que estaba cargada, pero bueno, voy a tratar de describirle los órganos. Aquí el hígado vemos, es un hígado ya muy dañado, la colestasis que se ve era grave, tenía esta coloración verdosa del parénquima con estas áreas de fibrosis que prácticamente formaban ya una cirrosis hepática micronodular. Este es el segmento del intestino, que vean ustedes los pliegues del intestino estaban prácticamente perdidos, era una mucosa lisa, había zonas de hemorragia y congestión. En la serosa también había un foco de hemorragia. En este caso el cerebro presentaba, si había una adecuada relación entre la sustancia gris y blanca, se ve un poco pálida, había áreas congestivas alrededor de los ventrículos laterales. A los cortes histológicos en ese caso se veía una pérdida de la sustancia blanca y una degeneración neuronal roja que traducía un daño hipóxico crónico. El vaso se observaba congestivo y a los cortes histológicos lo que vimos fueron émbolos de bacterias que eran de tipo cocoide. Estos los cortes histológicos que correspondían al estómago. Vean ustedes, presentaban unos focos de hemorragia en la lámina propia. Esta es la mucosa del intestino delgado, la cual presentaba vellosidades ya atróficas. Había un foco de hemorragia en la serosa que vemos aquí abajo. Esto puede ser secundario al estado de choque o al daño hepático severo que tenía este paciente. Aquí vemos mejor la mucosa del intestino delgado. Vean ustedes, ya hay una atrofia severa de las vellosidades. Hay un infiltrado inflamatorio importante en la lámina propia, edema de la submucosa y hay una bandas de contracción en la muscular que también traduce un estado de choque. De igual manera, que esta es otra imagen del intestino delgado, muestra un infiltrado inflamatorio en la mucosa atrófica y las bandas de contracción en la pared. Este es un corte histológico del hígado, el cual vean el daño importante que tiene el parénquima. Estas son unas bandas de tejido fibroconectivo que unían espacios porta entre sí. En estas bandas de tejido conectivo se observa una proliferación de conductos y los nódulos de hepatocitos residuales. Vean ustedes esta colestasis importante dentro del citoplasma. Hay colestasis dentro de los canalículos también. Hay muchos datos de regeneración hepática con transformación gigantocelular como este que vemos de este otro lado. Es un hígado ya muy dañado. Estos cambios histológicos son compatibles con la NPT que tuvo el paciente. Es un acercamiento, vean el daño hepático, hay también esteatosis microvesicular en muchos de los hepatocitos, una colestasis intracitoplásmica severa y la proliferación de conductos característica de los pacientes con NPT. Este es un corte histológico de los pulmones, en el cual vemos un importante inflamatorio dentro de los alvéolos, salud, el cual estaba asociado a extensas colonias bacterianas cocoides como estas que vemos aquí. Estas bacterias no solo estaban dentro de los alvéolos, sino que también dentro de los vasos ya había émbolos sépticos de estas bacterias. Vean ustedes la formación importante de abscesos que prácticamente sustituían los alvéolos normales. Aquí hay otro aumento de las colonias bacterianas, estas que vemos aquí. Había colapso alveolar y el infiltrado inflamatorio agudo.
Prácticamente en el pulmón del lado izquierdo veían estas extensas áreas de absceso con múltiples neutrófilos, ya prácticamente no se observaban alvéolos. Y ya también tenía daños de un pulmón de choque o un daño alveolar agudo caracterizado por estas depósito de fibrina, necrosis que corresponde a membrana hialina. Esta es una panorámica, la membrana hialina y la hemorragia reciente de los alvéolos. Vean el importante crecimiento bacteriano que había dentro del parénquima pulmonar. Estas áreas que se ven más moradas corresponden a colonias bacterianas cocoides. Aquí nuevamente vemos dentro de los bronquios. Y bueno, en la versión final, aquí estaban los cultivos que prácticamente lo que creció en todos los órganos fue el estafilococo aureus con Klebsiella pneumoniae. La causa de la muerte considero yo que es un choque séptico con foco pulmonar principalmente, en un niño que tuvo una cirugía por una atresia intestinal que le condicionó un intestino corto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, antes de que se vayan, entonces el paciente llegó con una neumonía y esto lo llevaba hacia una insuficiencia hepática aguda sobrecrónica y pues fue la causa de la muerte. Si me dan 3 minutitos, me gustaría preguntarle algo al doctor Ricardo Gil, jefe del Departamento de Urgencias. Si crees que pudimos haber hecho algo más para este paciente. Bueno, gracias. Bueno, la realidad es que era un paciente bastante grave, llegó con, como ya lo dijeron, con una disfunción orgánica múltiple, estaba tomado lo que es neurológico, lo ventilatorio, llegó con choque. Sin embargo, bueno, las observaciones que podríamos hacer sería, yo creo que me enfocaría un poco en la hipercalemia, que al final fue lo que ya le dio el último, por decirlo así, el último empujón. Y bueno, de la hipercalemia se inició el tratamiento con calcio, que podría ayudar un poco a estabilizar la membrana. Está indicado el bicarbonato cuando hay acidosis metabólica y se utilizaron las polarizantes, que la insulina va a ser uno de los tratamientos básicos. Sin embargo, está bien descrito que hay situaciones en las que empeora el entorno de la hipercalemia. La acidosis es uno de ellos, es muy importante, y sobre todo pacientes con insuficiencia renal y pacientes en estado de choque, los cambios que van a hacer a nivel electrocardiográfico, la hipercalemia va a ser un punto sumamente importante para que llegue a las arritmias y que cause la muerte. Entonces, igual y nos podemos haber enfocado estar pegados ahí hasta no reducir el potasio, sin embargo, pues era bastante complicado. Igual y podemos haber ahí agregado tal vez los beta agonistas, que son más rápidos en la acción, aunque la duración del efecto no es tan tardado, pero pues, podrían haber ayudado. Y de ahí en fuera, pues la verdad es que era un paciente bastante complicado y las demás disfunciones iban a ser difíciles de tratar. Muy importante, ¿no? Que las aminas ni nada le iban a funcionar. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y damos por terminado la sesión clínico-patológica del día de hoy. Gracias.